Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de la prueba número 3. Ya les recuerdo que la evaluación ustedes ya la enviaron, ya tienen sus notas, pero era importante el desarrollar esta actividad para que ustedes sepan, ¿cierto?, qué hicieron bien, qué hicieron mal, y para que no vayan a pensar tampoco que las notas salen así como con la humedad, po, ¿ah? Obviamente que había una pauta de revisión y justamente por eso es que yo estoy grabando este video hoy. Bien, entonces vamos a comenzar con la prueba. Esta pauta yo la estoy haciendo para la sección 5, ¿ok? Así que para algunos de ustedes quizá no van a tener, digamos, los mismos valores, digamos, el mismo modus operandi, pero básicamente la idea de la prueba es la misma. O sea, algunos les dirán, por ejemplo, los 3 primeros números del root, a otros les dirán los 3 últimos, pero básicamente es lo mismo. Cambian algunas curvas de potencia, cambian, ¿cierto?, algunos detallitos de la prueba, pero en general todas las pruebas de todas las secciones se hacen iguales, ¿ya? Ok, vamos a partir entonces con la revisión de la prueba. Espero que les haya ido bien. ¿Ah? Ok, partimos entonces. Lo primero que siempre tienen que hacer es leer las instrucciones. Muchos alumnos me preguntaban, oiga, profe, ¿a dónde hay que mandar la prueba? Oiga, pero si aquí estaba, pues. Usted se fija acá, decía claramente dónde había que mandar este cuento, ¿ya? Y también se le explicaba, ¿cierto?, que los 3 primeros dígitos del root tenían que ver con eso, ¿cierto? O sea, están los millones acá, ¿cierto? Punto. O sea, estos 3 primeros números, ¿cierto? Ok. No eran los 3 últimos, ¿cierto? Los 3 últimos eran eso. Pero bueno, era cosa de seguir las instrucciones. Eso es lo importante, chicos. Acuérdense que ustedes están en una etapa en que tienen que aprender a seguir instrucciones. Y hay que aprender a seguir instrucciones hasta que no sea uno, ¿cierto? Hasta que sea uno el que dé esas instrucciones. ¿Bien? Ok, partimos entonces. Respecto a la al primer ejercicio, la verdad es que no había mucha dificultad, ¿eh? Como ustedes pueden ver aquí en esta parte, o en el primero de los dibujos, aquí ustedes pueden ver claramente, ¿cierto?, una conexión en paralelo. ¿Cómo identifico una conexión en paralelo? Porque están todos los bornes de esta batería, ¿cierto? El polo negativo, por ejemplo, están todos conectados y el positivo están todos conectados juntos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que pasa cuando los acumuladores están conectados en paralelo? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien, cuando los acumuladores están en paralelo, acuérdese que la tensión se mantiene y la capacidad se suma, ¿cierto? Yo voy a usar los 3 últimos dígitos de mi root, ¿cierto? Acá tengo ya todo preparado, ¿cierto? Los 3 últimos dígitos, los 3 primeros, perdón, son 16, ahí, el 161. Como usted verá, soy probablemente más chico que usted. Soy un jovencito todavía, ¿eh? 16 millones. Bien, partimos entonces. Si ustedes se fijan, yo tengo acá una tensión que se va a mantener. Voy a agrandar un poquito acá. Voy a agrandar ahí. Esa tensión que se va a mantener en 12 volts. La tensión no cambia, ¿por qué? Porque están todas conectadas en paralelo. Y la capacidad, ¿cierto? Acuérdense que las baterías tienen la unidad que es capacidad. Y esa capacidad va a ser igual a ¿qué cosa, mis queridos amigos? Va a ser igual a 4 veces a esa, porque son 4 acumuladores en paralelo, por lo tanto, 4 veces la capacidad de un acumulador. Por ende, me va a quedar, ¿cierto?, 664. ¿Qué cosa? 664, la unidad, acuérdense que es la capacidad acá, la vamos a poner en ampere hora. Recuerde que la ampere hora se escribe así, una A grande y una H pequeña, ok, minúscula. Bien, sigamos entonces con la siguiente. Voy a correr todo esto un poquito para acá, para que me quede ahí, perfecto. Entonces aquí voy a poner los 600 ampere hora. ¿Bien? Ok. Vamos a la siguiente figura. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Si usted se fija claramente, aquí lo que tenemos es un conexionado en serie. ¿Cómo identificamos un conexionado en serie? ¿Por qué? Porque tengo que el borne o el polo negativo, en este caso de la batería, se conecta con el positivo, el negativo con el positivo y finalmente aquí me queda libre, ¿qué cosa? Acá un positivo y acá un negativo. Por ende, claramente es una conexión en serie. Cuando tengo una conexión en serie, ¿cierto?, yo sé que la capacidad se mantiene, ¿o no? Por ende, la capacidad, como se mantiene, va a ser de 161, ¿qué cosa? Ampere hora. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar, ¿cierto?, es la tensión de trabajo. Y la tensión de trabajo, ¿cierto?, ¿qué es lo que pasa cuando los acumuladores están en serie? La tensión sube, ¿cierto?, aumenta, se suma. Por ende, como cada uno de estos acumuladores tiene 12 volts,
¿cierto? Y yo tengo 4 de estos acumuladores, ¿cuál va a ser la tensión final de salida? 48 volts. Por lo tanto, este que está acá al medio va a ser un sistema de 161 amperoras en 48 volts. ¿Queda claro? Si ustedes se fijan, esto tampoco es tan difícil. ¿Ya? De hecho, todas las pruebas, al menos que yo revisé, tuvieron bueno este ejercicio. Ok, vamos al paso 3. En el ejercicio 3, o en el caso 3, ¿cierto? Del primero de todos los ejercicios que tenía la prueba, van a poder encontrarse con un conexionado mixto, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este acumulador con este están en paralelo, este con este está en paralelo, ¿cierto? Pero estos a su vez están en serie. Por lo tanto, si yo quisiera conectar, o si yo quisiera, ¿cierto?, saber cuál es la tensión de este acumulador con este, claramente sé que como están en serie, la tensión va a... ¿Qué va a pasar ahí con la tensión? Se va a sumar. Por ende, claramente este sistema va a ser un sistema que va a estar en 24 volts, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este está en 24, este está en 24, 24, 24, pero estos a su vez están en paralelo, por lo tanto, aquí la tensión, que son 24 volts, con esta 24 volts en paralelo, queda exactamente igual y lo que se suma va a ser la capacidad de esta batería. Por lo tanto, la capacidad de estas baterías va a estar dada por 2 veces, ¿cierto?, la capacidad de cada uno de los acumuladores. Entonces voy a tener 12 volts y 644 amperoras, 161 amperoras y 48 volts, y 24 volts y 322. Vamos a ver si esto está correcto. 12 y 644, 161 y 48, perfecto. Y 24 y 322. Perfecto. ¿Por qué estoy revisando? Porque esta era la pauta que usamos para el desarrollo y la revisión de su prueba junto con el profesor. ¿Ok? Vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, si ustedes se fijan, me dice, para la conexión en paralelo de 2 módulos cuya tensión, módulos fotovoltaicos, ¿ok? Módulos fotovoltaicos, ¿sí? Se requerirá a lo menos conectar, ¿cierto?, cuántas baterías de las mencionadas en el punto 1. Las baterías mencionadas en el punto 1, recordemos que son de 161 amperoras, voy a anotarlo acá, 161 amperoras y 12 volts, ¿cierto? Eso está absolutamente claro. Ok, entonces, cantidad de módulos en paralelo, ¿cierto?, cuya tensión máxima, ¿cierto?, es de... O sea, la conexión en paralelo de 2 módulos cuya tensión máxima es de 36 volts, se requiere al menos conectar ¿cuántas baterías? Ok, les recuerdo, y esta pregunta por favor, para que traten de entender a qué iba, ¿ya? Porque yo de todas las pruebas que revisé, solo una persona la contestó bien, ¿ya? Les recuerdo que un módulo que trabaja en 36 volts, ¿cierto?, de tensión máxima, o sea, la Vmax, ¿cierto? Cuando esa Vmax es de 36 volts, estamos hablando de un 36 volts, estamos hablando de un sistema que trabaja nominalmente en sistemas de 24 volts, ¿cierto? Y este claramente ustedes saben que es un módulo que tiene 72 células, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en clase, ¿cierto? Como habíamos visto que los módulos, por ejemplo, que trabajan nominalmente en sistemas de 12 volts, son módulos que tienen 36 células, ¿se acuerdan de eso o no? ¿Sí? Y la diferencia con los módulos, ¿cierto?, de 60 células, que eso también lo vimos en la clase, ya estaba en el material que se les entregó, era un módulo que tiene aproximadamente 31 volts, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Muy bien. Entonces, el único análisis que había que hacer acá era decir, ok, tengo un sistema de 2 módulos que están trabajando nominalmente en sistemas de 24 volts, porque están en paralelo. Si tuviesen estado en serie, la tensión nominal del sistema hubiese sido 48, pero aquí los módulos están en paralelo, y cuando están en paralelo lo que se suma es la corriente, ¿cierto? La tensión se mantiene. Por lo tanto, si vamos a trabajar en un sistema que tiene nominalmente 24 volts, y cada una de mis baterías, ¿cierto?, trabaja nominalmente en sistemas de 12 volts, ¿cuántas debería conectar? Y ahí está justamente el objeto, ¿cierto?, de la pregunta. Entonces voy a poner acá un cuadro de texto, insertar. ¿Y dónde está el cuadro de texto?
Bueno, por aquí debe estar, ¿sí? Bueno, la cosa es que acá la respuesta correcta, mis queridos amigos, es justamente 2. Yo como mínimo debí haber puesto, ¿cierto?, 2 baterías conectadas en serie. Una batería no me servía, 3 baterías tampoco me servía. Podrían haber sido quizás 4, ¿cierto? 4 conectadas como, una conectadas en serie y paralelo. Por ejemplo, si me voy acá a la figura, acá podría haber puesto las 4, ¿cierto? Aquí hago los 24 volts. Yo lo que les dije, y la respuesta justamente iba a esa batería, si me voy acá, era hacer justamente eso. Esto era lo mínimo que ustedes deberían haber hecho, ¿cierto? Podrían haber puesto 4, sí, o podrían haber puesto 8 también, pero decía lo mínimo, ¿cierto? A lo menos tengo que conectar 2 baterías para que un sistema, ¿cierto?, con 2 módulos cuya tensión máxima es de 36 volts pueda ser conectado en paralelo, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Muchos pusieron 3 baterías y consideraron, ¿cierto?, la conexión de 3 baterías en serie, por lo tanto juntaban los 36 volts, ¿cierto? Y como veían que acá el módulo tenía 36 volts, decían, son 3 baterías. Pero les recuerdo que el módulo siempre debería, ¿cierto?, trabajar una tensión mayor para poder vencer la resistencia interna de las baterías. Por lo tanto, si yo tuviera un módulo, imagínense, por ejemplo, que está trabajando a una tensión máxima de 36 volts y tengo 36 volts, ¿ustedes creen que ese módulo va a cargar esas baterías? ¿Ah? ¿O qué es lo que pasa con la temperatura, tal y como habíamos dicho, ¿cierto? En la clase habíamos dicho que la temperatura afectaba negativamente, ¿cierto?, el desempeño de los módulos porque hacía que la tensión bajara, y por eso justamente usábamos en sistemas fotovoltaicos autónomos módulos de 72 células y no de 60. ¿Se acuerdan de eso o no? Bien, esa es un poco la explicación. Entonces, esa es la pregunta 2A. Y la 2B tiene que ver justamente con cuántos acumuladores yo debería conectar, ¿cierto?, para tener, ¿cierto?, 1200 ampere hora, ¿ya? Y consideren la tensión de trabajo del sistema. Les recuerdo que la tensión del trabajo del sistema sigue siendo 24 volts, por lo tanto yo tengo que ser capaz de dividir, ¿cierto?, o saber cuál es la capacidad que necesito. ¿Y cómo sé la capacidad que necesito? Si sé que tengo 1200 ampere hora, probablemente ustedes harían 1400, 1200, 1500, da lo mismo, ¿ya? El ejercicio es exactamente el mismo. Entonces, si yo tuviera 1200 ampere hora, que es lo que necesito, y lo divido por el número de ampere horas que tengo cada batería, me va a quedar, ¿cierto?, que son 7,4 baterías. Entonces ahí yo le podría aceptar quizás poner 8, porque con 7 en realidad aquí lo que deberíamos haber puesto es poner 8 baterías. ¿Por qué? Porque con 7 baterías no me daban los 1200 ampere hora, ¿ya? Por lo tanto, 8 baterías deberían haber estado conectadas en paralelo, pero como estas baterías trabajan en 12 volts, yo debería haber conectado en serie. Por lo tanto, son 8 baterías pero conectadas en serie. En total me da una cantidad de 16 baterías. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Cómo yo podría tener entonces un sistema de 1200 ampere hora en 24 volts? Tendría que tener básicamente esto de acá. Y voy a hacer yo el monito. Ahí. Entonces, ¿qué voy a tener acá? ¿Cuántas eran? 16, 4, 8, 12. Ok. Y para eso yo tengo aquí mis conectores. Control V. Si ustedes se fijan, aquí tengo otra batería. Y aquí me falta entonces la última. Entonces aquí claramente ustedes pueden ver un sistema que tiene 161 más 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 100. ¿Cuánto suma eso? Suma aproximadamente, son un poquito más de 1200 ampere hora. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver cómo estoy trabajando, ¿cierto?, en 24, 24, 24, 24, 24 volts. Así es como logro resolver este ejercicio, ¿ya? Ahora, ustedes me dirán, oiga, profe, ¿sabe qué? Yo aquí me equivoqué porque le puse 3, entonces ese error lo arrastré hacia abajo. Muchos me pusieron, por ejemplo, como pensaron que la tensión de trabajo del sistema era 36 volts, me pusieron otra más acá, ¿cierto? Otra más conectada en serie. Para todos esos alumnos, quédense súper tranquilos porque nosotros
como pauta, ¿cierto? Era justamente revisar que ustedes entendieran el concepto que estaba detrás. Si usted se equivocó en esta parte, va a tener este descuento, ¿ya? Si usted consideró, por ejemplo, que eran 3 baterías porque el sistema trabajaba en 36, pero usted hizo bien el conexionado y usted supo cuántas baterías tenía que conectar en paralelo para lograr los 1200 amperios, créame que no le volvimos a castigar o no le descontamos más puntaje, ¿ya? Entonces yo ya evalué justamente que ustedes identificaran que el sistema trabajaba en 24 volts nominales y por eso descuento en la parte A, pero no en la parte B, ¿ya? Así que eso para que estén súper claros. Bien, vamos a revisar entonces la pauta en el ejercicio 2. ¿Cuánto me dan? Ahí están las 16 baterías, los 161 amperes, ¿cierto? Baterías en paralelo 8 y baterías en serie 2, ¿ya? Y aquí está también la respuesta para que ustedes la puedan leer sin mayor problema, ¿ya? Bien, en todo caso no se olviden que cualquier cosa, cualquier duda, comentario, apelación, reclamo, lo que ustedes quieran, saben dónde encontrarnos. Estamos justamente para poder resolver todas sus dudas y para que ustedes se queden tranquilos, para que ojalá lleguemos al semestre siguiente con todos estos contenidos bien fresquitos y para que aprovechemos el curso de sistemas fotovoltaicos. Bien, vamos entonces al ejercicio 3. En el ejercicio 3, ¿qué es lo que me dan? Me dan la curva de potencia de un aerogenerador y me daban, ¿cierto?, la probabilidad de tener velocidades de viento desde 1 metro por segundo a 10 metros por segundo, ¿cierto? Y lo que teníamos que hacer era justamente calcular cuánto es la energía que podría generar este aerogenerador, ¿ya? Esto yo creo que ya lo habíamos hecho una vez, así que en clase también pudimos repasar, por lo tanto era un ejercicio que estaba bastante sencillo de hacer. De hecho, creo que una de todas las personas que lo envió no lo tuvo bueno. Ya, pero en general fue un ejercicio bastante sencillo. Bien, vamos viendo entonces aquí con las tablas iniciales, habían 2 cosas que hacer. La primera era extraer, ¿cierto?, las potencias que estaban dentro de la curva de potencia del aerogenerador, ¿cierto? Yo voy a agrandar un poquito acá, yo esto ya lo hice, obviamente, pero ¿cuál era más o menos la idea? Yo sé que para la velocidad de viento de 1 metro por segundo, la potencia es 0, 2 metros por segundo es 0, 3 metros por segundo, ustedes se fijan, aquí está el 0,5, por lo tanto aquí yo más o menos estimé el 0,2. Ahí está. Para 3 metros, 4 metros por segundo, 0,5. Entonces lo que ustedes tenían que ir haciendo era saber cuál era la potencia a la que funciona el aerogenerador para cada una de las velocidades de viento hasta 10 metros por segundo. Si me voy al 10 metros por segundo, yo podría decir que con 10 metros por segundo está funcionando más o menos a 4,75 kilos. 4,75 kilos, que es básicamente ese valor que está ahí. ¿Ok? Muy bien. Lo otro, para poder hacer fácil el cálculo, yo lo que hice fue traspasar, ¿cierto?, estas probabilidades de viento. De hecho, para que se entienda bien, voy a copiar esto ahí, acá, ¿cierto? Tengo la velocidad del viento, la potencia en kilowatts hora aproximada. Si usted puso que, por ejemplo, era 4,78, la verdad es que no tiene ningún sentido haberle puesto una mala nota ni haberse la corregido como mala. Esto por eso puse aproximado. Lo que usted puede ver en el gráfico de potencia probablemente es distinto a lo que veo yo, ¿ya? Ahora, dentro del rango de generación de energía, vamos a andar bastante similar. O sea, si usted me dice que son 50 y yo le digo que son 80, claramente no, pero usted me dice que son 51, la verdad es que tampoco hace mucho la diferencia. Y la probabilidad, lo que hice fue traspasar, ¿cierto? Desde aquí hasta allá voy a agregar un decimal más para que ustedes, ahí está, ¿cierto? Para que puedan verificar que efectivamente son los mismos valores los que yo copié, ¿cierto? Acá en el formato Excel, en la planilla Excel. Bien, una de las cosas, observaciones que me hicieron algunos alumnos fue, oiga, profesor, ¿por qué esta probabilidad cuando yo la sumo, fíjese ahí me da 97.49? ¿Por qué usted, profesor, se equivocó? Y yo le digo, mire, la verdad es que yo no me he equivocado en esto. Y no es que me haya equivocado, ¿cierto?, porque sea el profesor, porque también me equivoco, ¿ya? Pero aquí lo que pasó es que obviamente faltó el dato, ¿cierto? Faltó un dato que no era necesariamente importante para desarrollar el proyecto o el trabajo. Usted se fija, para 0 metros por segundo la potencia era 0 y la probabilidad era el restante, el diferencial. Si ustedes se fijan, acá voy a tener, hago la suma de esto, ¿cierto? Me da 97.49 y si resto, voy a poner acá el 100%, ¿ok? Y si hago esta resta, me va a quedar esta menos esa, me va a quedar 2.51. Esto era equivalente a que yo tuviera, ¿cierto?, un 2,51% de probabilidad de tener velocidades de viento de
de 0 metros por segundo. ¿Se entiende un poco, no? Entonces no era algo relevante y no había un error en el planteamiento del problema, ¿ya? Así que para que no se preocupen por eso. Y ahí está la suma del 100%. ¿Ok? Yo no les di el dato de 0, por eso es que obviamente no suma el 100%, pero eso no era relevante, ¿ya? Muy bien. Entonces voy a continuar con el ejercicio. Este ejercicio tiene dos formas de hacerse. La forma 1, respecto, por ejemplo, de la potencia, ¿cierto? Yo voy a copiar acá la probabilidad de tener distintas velocidades de viento, ¿cierto? Copié ahí eso, ¿cierto? Y voy a copiar la potencia del aerogenerador. Entonces copio acá la potencia que ya extraje, ¿cierto? De la tabla. Entonces lo que voy a calcular, si ustedes se fijan, es en base a la probabilidad de tener una determinada velocidad de viento, va a ser equivalente a que el aerogenerador trabaje con una determinada probabilidad, ¿cierto? Asociada a una determinada potencia. Por ende, lo que hago acá es netamente multiplicar el 0.32 por el 0, ¿cierto? Y acá voy a hacer la bajada de la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si a 2,5, o sea que tengo, por ejemplo, a 7 metros por segundo, es decir, un 15.50% de esa potencia que está ahí. Por ende, cuando yo hago la suma de todas estas potencias, va a ser la potencia neta real que va a tener el equipo durante el día. ¿Y cuánta es esa potencia? 1,7 kilowatts. Y como cuando yo era más chiquitito, el profesor me dijo que la energía era igual a la potencia por el tiempo, ¿cierto? Cuando estemos en el curso fotovoltaico, ustedes van a darse cuenta que eso no es tan así y que hay otros factores que influyen, además de la potencia y del tiempo, para estimar de buena forma la energía. Pero eso que yo tengo la potencia, el tiempo va a estar dado por, ¿cierto?, las 24 horas al día, 24 horas. Por lo tanto, la energía va a ser igual a ¿cuánto? A 1.7 kilowatts multiplicado por las 24 horas. Y esto me da 42,3, ¿qué cosa? Kilowatts hora. Y aquí, mis queridos amigos, quiero hacer un alto, porque me encontré con muchos, por ejemplo, kilowatts, así. No, eso está bien. Me encontré con kilowatts, me encontré con kilowatts, me encontré, por ejemplo, en temas de energía, con kilowatts hora, me encontré con kilowatts hora, me encontré con kilowatts hora. ¿Ya? Y aquí es importante, chicos, que ustedes recuerden que cuando hablamos de potencia, estamos hablando, o equivalente a la demanda, ¿cierto? Estamos hablando de el watt o el kilowatt. El kilowatt en particular se escribe de esta forma, una K chica, ¿cierto? Por una W grande. Si usted lo escribe así, kilowatt, déjeme decirle que está malo. O si usted lo escribe así, también está malo. No comete ese error, porque ese error le puede costar caro. Sobre todo cuando usted se enfrenta al mercado laboral y cuando está con sus pares y usted no sabe escribir bien las unidades, ¿ya? Respecto a la energía o el consumo, ¿cierto? Acá, la energía o el consumo, la unidad es el kilowatt hora, por ende, kilowatt, y esto está multiplicado por hora, por lo tanto, esa es la forma correcta de escribir las unidades. ¿Ya? Si usted no las escribe así, yo de momento no les bajé puntaje por eso, pero sí lo voy a hacer en los cursos siguientes, ¿ya? Porque es súper importante que usted escriba bien la unidad. Por ende, ¿cuánta energía tengo? ¿Cierto? La energía que puede generar este aerogenerador es una energía equivalente a 42,34 kilowatts hora. Otra de las formas de hacer, que cualquiera de las dos era válida, era, ¿cierto?, tener la probabilidad que está acá, control C, copio, era tener la potencia, y la potencia también la puedo sacar directamente de las tablas, ¿ok? Y también considerar que el porcentaje, ¿cierto?, era el porcentaje no de la potencia, sino que era el porcentaje del tiempo, ¿ya? Acuérdense que yo lo que estoy trabajando es calcular, ¿cierto?, una determinada ponderación respecto de la potencia o bien del tiempo. Arriba lo hice con la potencia y abajo lo voy a hacer con el tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta que va a dar exactamente lo mismo. Ahora, el tiempo durante el día son 24 horas, ¿o no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es voy a ver qué parte, ¿cierto? O si el día tiene 24 horas y tengo un 32% de probabilidad de tener una velocidad de viento de 1 metro por segundo, ¿cuánto tiempo voy a tener una velocidad de 0.32 metros por segundo? Y para eso lo que tengo que hacer es multiplicar el 0.32 por el 24.
¿cierto? Y me da entonces una cantidad de tiempo de 0,7 horas. Les interpreto nuevamente el valor. Acá, perdón, hay que fijar esta celda. Aprieto acá el F4. Función F4, ahí está. Fijo la celda y inmediatamente corro toda la forma. Es decir, por ejemplo, yo tengo 24,29% de probabilidad de tener velocidades de 3 metros por segundo, lo que quiere decir que esto equivale a que yo 5,8 horas al día voy a tener una velocidad de viento de 3 metros por segundo. ¿Se entiende? ¿Sí? Voy a tener, por ejemplo, no sé, una velocidad de 7 metros por segundo, más o menos voy a tenerla 3,7 horas al día. Por lo tanto, como sé y conozco la potencia para cada una de las velocidades de viento y el tiempo, es básicamente hacer lo mismo que usted ya sabe, E igual P por T, y ahí usted inmediatamente va a conocer la energía total. Entonces, multiplico entonces la potencia por el tiempo, ¿cierto? Y esto me va a dar esos valores. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer la sumatoria, y esa sumatoria me da 42,3. Y esos 42,3 de energía total, ¿qué cosa? Kilowatts hora. Estos son exactamente los mismos que están acá. Acá lo que hice, si ustedes se fijan, como sé que la energía es la potencia por tiempo, yo lo que hice fue saber cuánto tiempo voy a tener, ¿cierto?, de una determinada potencia. Y aquí lo que hice, ¿cierto?, es cuánta potencia ponderada voy a tener para 24 horas de funcionamiento, digamos, del equipo. ¿Ok? Bien, en general las notas estuvieron bastante buenas. Yo creo que lo lograron muy bien. El ejercicio 1 también se logró muy bien. El ejercicio 2 tenía esa pequeña sutileza, pero había que aplicar justamente los contenidos vistos en clase, ¿ya? Así que eso, yo me despido por el momento. Espero que les haya servido, ¿cierto?, y gustado este video, que hayan quedado claros, que es lo más importante, y mucho éxito a aquellos que tengan que rendir el examen. Un abrazo, estimados, que estén muy bien. Chau, chau.